¿Confirmaje? ¿Estamos? Sí. Números capítulo 29, versículos 12 al 16. Números 29, 12 al 16. El sacrificio continuo del Cristo. Este es el cuarto estudio sobre este tema. En el capítulo 29, vamos en el capítulo 29 del libro de Números. Y este es el discipulado número 78. Amén, amados. Amén. Cuando tenga ahí el texto, lo leemos juntos, por favor. Dice la palabra del Señor. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. Amén, mis amados. Pedimos al Señor la bendición para su palabra. Oramos juntos. Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te exaltamos y damos honra a tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor y Redentor Jesús el Cristo. Señor, gracias por amarnos, por salvarnos, por darnos vida, Señor, por revelarnos a tu Hijo, Señor, y por darnos esta bendición de ser redimidos, de ser hechos hijos tuyos, Señor, adoptados por medio de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Gracias por ese sacrificio eterno y continuo que tú proveíste, Señor, desde la eternidad por medio de tu eterno Cordero, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Gracias, Señor, porque mediante ese sacrificio grato y ese holocausto de olor grato, Señor, en tu presencia, Señor, ahora podemos tener acceso a ti. Ahora, Señor, podemos estar en el mismo lugar de tu presencia. No porque seamos dignos, Señor, sino porque tú nos has hecho dignos por medio del olor del Cristo, del sacrificio de ese Cordero de Dios, ese Cordero eterno, ese eterno Cristo, ese eterno ungido, Señor, amén, que consumó nuestra redención en la cruz y mediante la resurrección, por el sacrificio de sí mismo, por esa ofrenda santa, única y perfecta, Señor, que siendo del Cristo eterno es la única, Señor, que podía ser acepta delante de ti y que sigue siendo acepta por los siglos, Señor, para nuestra salvación, Señor, para nuestra comunión eterna contigo. Gracias, precioso Señor. Bendito Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, Señor, sé tú abriendo nuestro entendimiento, sé tú enseñándonos. A cada uno de nosotros toma control de palabras y pensamientos, Señor, e instrúyenos, por favor, en esta preciosa revelación de tu eterno evangelio. Háblanos al corazón, enséñanos, Señor, revélanos, por favor, a Jesús como el Cristo en todo momento. Lo pedimos en acción de gracias por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Amén. Tomen asiento, mis amados. Bien. Estamos, mis amados, en las ofrendas que Dios estableció para su pueblo y que anunciaban, como hemos explicado, el sacrificio del Cristo y el pago por nuestros pecados como un sacrificio, como una ofrenda continua, como una ofrenda eterna delante de Dios. Y esto se tipificaba desde esa ofrenda diaria que Dios estableció y que, como vimos en su momento, consistía de 2 corderos que eran sacrificados diariamente, uno por la mañana y otro por la tarde. Amén. Amén. Y entonces aquí nos mostraba el Señor cómo esa ofrenda del Cristo tiene un alcance pleno en cuanto a
a la redención de nuestros pecados. De modo que tanto el cordero que era sacrificado por la mañana como el cordero que era sacrificado por la tarde, en holocausto, por supuesto, tenía el propósito de ser o de presentar un olor grato delante de Dios, porque este cordero era quemado delante del Señor. Amén. Amén. Y es ese olor de ese cordero quemado pues al fuego, el que estaba delante de la presencia del Señor todos los días. Y ese es el concepto, digamos, del sacrificio continuo. No había día que este cordero no fuese sacrificado, uno por la mañana y otro por la tarde. Amén. Amén. Entonces, luego el Señor dice, el día séptimo, el Shabbat, van a hacer un sacrificio doble, 2 corderos, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Amén. Amén. Y vemos ahí entonces que en la provisión de Dios, en el Shabbat de Dios, que es el Cristo, nosotros tenemos la cobertura de ese sacrificio, no solo para cada día, sino es un sacrificio eterno, un sacrificio que hace referencia al tiempo de Dios, a ese Shabbat, y que representa el reposo de Dios que nosotros tenemos en el Cristo. Amén. Amén. Estos sacrificios, mis amados, recordemos que eran acompañados de la ofrenda de granos o la ofrenda, en este caso, de harina amasada, dice con aceite. Amén. Amén. Y que además era rociada por vino, se menciona vino, recuerdo la palabra o el calificativo específico, pero era un vino de calidad. Amén. Amén. Entonces, esta masa de flor de harina, estamos hablando de ese polvito ya refinado, que servía para hacer el pan. Sin embargo, esta masa que debía ser ofrecida junto con el cordero o los corderos que eran sacrificados, no llevaba levadura. Lo que esto es significativo o es símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesús el Cristo sin pecado. Amén. Amén. Y el hecho de que fuese amasada con aceite, tipifica la obra del Espíritu Santo acompañando la obra redentora del Cristo en todo mundo. Amén. Esa unción que se menciona y que dice cuando allá Isaías 61:1 el Señor expresó y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Es porque me ungió Jehová. Y esa unción del Espíritu Santo en el Cristo es este aceite amasado ahí junto con la flor de harina. Amén. Entonces, y esto era nuevamente ofrecido quemado delante de Dios. Y entonces todo esto, mis amados, nos habla precisamente de la ofrenda del cuerpo del Cristo sin pecado que fue entregado por nosotros. Amén. Amén. Entregado a la muerte, ofrecido como una expiación y como un holocausto delante del Señor. Amén. Vino superior es la palabra. Este vino superior, como dice, acompañaba la libación de esta ofrenda, es decir, sobre el cordero que era quemado en el altar se rociaba el vino superior. Y este vino sabemos que es símbolo de la sangre del Cristo. Amén. Amén. Entonces, en todo esto, hermanos, encontramos que Dios está anunciándole a su pueblo todos los días y recordándole el sacrificio del Cristo. Y esto para nosotros también debe ser una memoria de lo que nuestro Señor Jesús dijo, ¿verdad?
Cuando Él tomó la cena con sus discípulos, les dice el Señor, haced esto todas las veces que lo tomareis en memoria de mí. Amén. Y esto, hermano, esa expresión, todas las veces que lo tomareis, no se refiere a cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, están conmigo. Amén. Sino que habla de esa memoria que tiene que estar presente permanentemente en nosotros de la obra del Cristo a favor nuestro. Amén. Amén. Todas las veces dice que lo bebieres, es decir, cuando nosotros venimos y meditamos en la obra del Señor a favor nuestro, nos damos o realizamos nuestra condición de hijos de Dios, debemos entender por qué somos hijos de Dios. Amén. El apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, pero entender cuando usted y yo amanecemos o nos despertamos en la noche, de que no somos como los demás, ¿sí? Que estamos en una condición especial, una condición única. Amén, hermano. Amén. No sé si usted realiza todos los días e interiorizamos cada uno de nosotros para nosotros mismos de quiénes somos. Amén. Para Dios. Recordemos aquella expresión que el Señor dijo a los que creemos en su pacto, ¿verdad? Si oyerais mi voz, si dierais oído a mi voz, Éxodo 19, 5 y 6, y eso es para usted y para mí. Si dierais oído a mi voz y guardarais mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Ahora, ¿ya oímos nosotros la voz del Señor? Pregunto. Amén. Amén. Sí, es su palabra. Amén. Amén. Hemos recibido el testimonio del Cristo. Sí. Ya hemos dado oído a la voz del Señor. ¿Y qué hemos hecho con este pacto que nos ha sido expuesto, que nos ha sido revelado? ¿Sí? Dice, y guardaréis mi pacto. Y permanecemos en la fe del pacto. ¿Qué somos ahora entonces? Vosotros seréis, dice, mi especial Tesoro. Bueno, yo no sé cómo nosotros o cómo usted y yo quisiéramos o nos vemos delante de Dios. Hay gente o hay personas o creyentes, entre comillas, que vienen delante del Señor y se ponen como lo peor. Señor, yo soy una basura, soy un gusano, no te merezco. ¿Algo mío, no? Sí, amén. Yo no digo que vamos a ser arrogantes delante de Dios. No, debemos reconocer nuestra necesidad del Cristo todos los días. Amén. Amén. Pero eso no pasa y Dios no quiere que nosotros tengamos una actitud incorrecta como hijos que somos de Él. Amén. 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 Entonces, si habiendo recibido el pacto y la fe del Evangelio eterno de Dios y nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesús, el Cristo, la estamos viviendo, debemos saber que somos especial tesoro. Amén. Amén. Especial tesoro el Señor. Vosotros me seréis especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Amén, hermano. Amén. El propósito es otra cosa, pero ¿qué somos? Dice especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Amén. Amén. Entonces, entendemos, nos sentimos como un especial tesoro para el Señor nosotros. Y dice el versículo 6 de Éxodo 19. Y me seréis, dice, ¿qué más? Un reino de sacerdotes y gente santa. Y ahí entra el otro aspecto de nuestra condición como hijos de Dios, ¿sí? Como pueblo del Señor, como verdadero pueblo del Señor. Amén. Amén. Porque Dios ahí le hablaba al Israel terrenal, ¿verdad? Al Israel del linaje de Abraham, al Israel humano. Pero esa palabra es para usted y para mí, porque el verdadero pueblo de Israel no es el que desciende del linaje de Abraham según la carne. El verdadero pueblo de Dios somos los que hemos creído a su pacto. Amén. Amén. Los que hemos creído a su evangelio. Así es, Y amén. hemos creído, como dice Juan 1, 11 y 12,
los que hemos creído en su nombre, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Amén. Entonces, ¿qué rechazó de nuestro Señor Jesús el pueblo de Israel? No reconoció que Él era el Cristo. Sí. ¿Qué estamos haciendo nosotros contrario a Él? Hemos creído y estamos creyendo que Él es el Cristo. Jesús es Es el Cristo. el Cristo. Amén. Y ya solo eso, hermanos, cuando esa fe está en nosotros y la realizamos y la vivimos, entendemos que nos coloca en una condición espiritual única, Así es. Amén. nueva, diferente delante del Señor. Amén. Amén. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Sí, amén. Entonces, ahí, y dice, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dije el otro aspecto de nuestra condición de pueblo de Dios. Somos un reino de sacerdotes. Cada uno de nosotros somos vistos por Dios como sacerdotes suyos. Amén. 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 ¿Y qué hace un sacerdote, hermano? Ministra la palabra. Ministra lo de Dios. Amén. Ministra los sacrificios. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que nosotros somos vistos por Dios como ministros del pacto, ministros del testimonio del Cristo. Amén. Amén, hermano. Amén. El pueblo de Israel fue tomado y fue formado del linaje de Abraham para ser un testimonio entre las naciones. Amén. Amén. Por eso es que Dios le dice un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada para Él. Entonces, digamos tres cosas fundamentales que debemos tener presentes nosotros como hijos de Dios, que dice la Escritura que ahora somos. Primero, que somos el pueblo de Dios. Amén. Amén. Sí, Amén. Somos el verdadero pueblo de Dios. Que somos un reino de sacerdotes. Amén. 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 Y que somos gente Santa. Amén. Amén. Entonces, si entendemos eso, vamos a ubicarnos, como decimos, en la verdadera, digamos, en la verdadera línea que Dios ha marcado para su pueblo. Amén. Amén. Vamos a estar, por así decirlo, en el centro de la voluntad de Dios cada vez que usted y yo nos entendamos y nos veamos como gente santa, apartada por Dios. Amén. Tenemos, hermanos, un llamado, tenemos una asignación, tenemos un apostolado, dijo el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 5 dice, y de quien recibimos, del Cristo, la gracia y el apostolado, es decir, hemos sido enviados, encomendados por Dios, ¿verdad? Sí. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces nuestro apostolado y el propósito nuestro como sacerdotes del Cristo es llevar el testimonio del Evangelio, el testimonio de Jesús como el Cristo, para que los que crean sean obedientes a la fe que usted y yo estamos siendo obedientes. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces la función del pueblo de Dios de la que habla segunda de Pedro, si no me equivoco, capítulo 2 y versículo 9, dice, mas vosotros sois, dice, ¿qué dice? Real Sacerdocio. Ajá, linaje escogido. Linaje escogido, hijo, ¿verdad? Sí. Real sacerdocio, ¿se da cuenta? Sí, amén. Lo mismo que estamos viendo aquí. Pueblo adquirido Por Dios. Pueblo de Dios. Pero dice, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes del Cristo. Amén. Amén. Entonces es para Amén. llevar el testimonio del Cristo. Es para ministrar al Cristo. Entonces, en ese entendimiento, hermanos, en esa confirmación de acuerdo con la palabra de Dios, de lo que somos para Dios, entonces nuestra vida va a estar orientada y tiene que estar acorde a esa realidad espiritual en la que Dios nos ha colocado. No podemos estar viviendo
como si no fuéramos gente santa. Así es, amén. Amén. Y esto no quiere decir, hermano, no estamos hablando del concepto de santidad del hombre. Estamos hablando del concepto de santidad de Dios. Dios quiere que nos distingamos del mundo. Amén. Que la gente note que somos hijos de Dios. Amén. Que vea al Cristo por medio de nosotros. Que aunque quizá no le demos testimonio a todo el mundo, ¿sí? Pero que vean en nosotros la gloria del Cristo. Amén, hermano. Amén. Que se identifique que no somos como el mundo es. Que no seguimos la corriente del mundo. Amén. Amén. Que nuestro lenguaje es otro. Que nuestra conducta es otra. Amén. Amén. Que nuestras costumbres son otras. Que nuestros valores son otros y son los valores de Dios, son los valores de la fe, son los valores del Evangelio. Amén. Amén. Entonces, si nosotros entendemos esto, entonces vamos a poder hacer la obra de Dios y vamos a poder conducirnos en obediencia a la voluntad de Dios, de la manera en que Dios quiere. Y esto, ¿por qué lo estamos mencionando? Por lo que el Señor nos está y le está diciendo a su pueblo a través de estas ofrendas diarias, de este sacrificio continuo. Que no se nos olvide, hermano, a cada momento. ¿Sí? Amén. Que no se nos olvide a cada momento que somos redimidos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús, que nuestro Señor Jesús el Cristo, entregó su vida y consumó nuestra redención en la cruz y mediante la resurrección. Amén, hermano. Amén. Y que es por ese solo sacrificio, por esa sola ofrenda, que dice Hebreos 10:14, y por una sola ofrenda, que dice, léanlo conmigo, ¿no? Si no me equivoco está en Hebreos 10:14. Una sola ofrenda. Con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre. Mire el alcance, veamos el alcance de la obra del Cristo. Así es. 10:14 de Hebreos. Mire esto, por favor. Porque con una sola ofrenda, ¿cuál es esa ofrenda, hermano? La ofrenda de sí mismo. Está hablando del Cristo. Que Él vino y se presentó delante de Dios como esa ofrenda perfecta y agradable. Amén. Amén. Y dice, con una sola ofrenda, la ofrenda del Cristo, la ofrenda de sí mismo, esa ofrenda eterna, ese sacrificio continuo que está delante de Dios por la eternidad, que nos hace gratos delante de Dios. Amén. Ese holocausto continuo, ¿está conmigo? Amén. Ese es el holocausto continuo, ese olor del Cristo que sube eternamente delante de Dios y que ahí está. Y que cuando usted y yo vamos al Cristo, entramos, ¿sí? Bajo esa cobertura. Esa es la verdadera cobertura, no la que los mentirosos y falsos apóstoles, pastores, maestros y todo lo que usted quiera andan enseñando. Esa es cobertura, eso es un engaño, eso es una falacia, totalmente. La única cobertura es la cobertura del Cristo. Amén. Y si usted y yo estamos en la fe del Cristo, estamos en Él, ¿sí? Sí, Y estamos bajo sus alas, como dice allá Salmo 91, ¿verdad? sí. Amén. Entonces, estamos bajo esa cobertura, estamos entonces en el Cristo y por medio del Cristo es que somos aceptos Amén. delante del Padre. Amén. Amén. Por una, dice, sola ofrenda, ¿qué dice? Y con una sola ofrenda, la ofrenda de sí mismo, hizo perfectos. ¿Qué es perfecto, hermanos? Se refiere a que pudimos ser aceptos por el Señor, amén. Amén. Hizo perfectos, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Mire, ¿se da cuenta cómo opera la obra del Cristo? Amén. Porque dice que somos
Llamados, somos santificados en el sacrificio de Cristo, pero dice el apóstol Pablo, llamados a ser santos. Sí hemos sido santificados, pero lo que el Señor quiere es que lo entendamos para que nuestra vida entonces se conduzca en esa condición de santos. El apóstol Pablo decía, como conviene a santos. Amén, hermano. Amén. Es decir, si yo estoy, hermanos, con una investidura, vamos a ponerlo en lenguaje natural para que se entienda un poco. Si alguien es investido con un cargo, digamos, humano determinado, ¿verdad? Un funcionario público, por ejemplo, un presidente, un ministro. Amén. Amén. Entonces, es nombrado y es, digamos, es designado como ministro o como presidente y recibe sus credenciales. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Entonces, ¿qué se espera de ese ministro? ¿O qué se espera de ese presidente? ¿Qué se espera de ellos? ¿Qué se espera de ese funcionario? Que actúe A favor de nosotros. acorde a su investidura. Amén. Si es diputado, pues es lo que se espera que haga el trabajo de un diputado. Ajá. Así es. Si es un ministro, pues va a hacer lo que corresponde a un ministro. Si es presidente, lo que se espera es que actúe conforme a su investidura como presidente y haga lo que le corresponde hacer. Así es. Amén. ¿Cómo veríamos, hermanos, a un ministro de cualquier gobierno en situaciones que no corresponden a su investidura? ¿Cómo lo veríamos? ¿Cómo lo ve la gente? Mal. Definitivamente lo reprocha. Dice, ¿y qué estaba haciendo el ministro? Allá lo fotografiaron en la playa con una persona que no es su esposa. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿Por qué se critica eso? Porque en su condición de ministro está supuesto y está llamado a tener una conducta acorde a su investidura. ¿Se entiende esto, hermano? Amén. Entonces, es incompatible o sería totalmente incompatible ver a un funcionario en la calle gritando palabras soeces. ¿Qué ha pasado? Y creo que en muchas partes del mundo también. Ujú. Pero ¿cómo se ve eso? Mal. La gente queda esas personas quedan en un mal predicado terrible. Sí. Y vamos al ejemplo de los embajadores, y que en el caso nuestro aplica como bajo esa figura. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Nosotros dice la escritura que somos embajadores. Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿y qué hace un embajador? Un embajador representa a su nación. ¿Sí? Sí. Representa al país. Está en una nación que no es la suya y está representando su país. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿Cómo debe ser la conducta de este embajador? Debe ser intachable. O por lo menos lo más decorosa posible, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos. Amén. ¿Sí? Dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hemos sido apartados por Dios, hechos sacerdotes para hacer la obra de Dios. Amén. Amén. Para dar el testimonio del Cristo. ¿Sí? Amén. Para que la obra y el testimonio del Cristo sea conocido en el mundo y sea creído. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo va a ser posible de la mejor manera ese trabajo, esa función nuestra? Entendiendo esto que dice. ¿Eh? Dice, si diereis oído a mi voz y guardareis, vosotros me seréis especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. 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 Entonces, decíamos de que cada día y a cada momento el sacrificio de Cristo tiene que estar presente en nosotros. Amén.
si de alguna manera nosotros se nos olvidara o lo damos o sencillamente lo damos por hecho. Amén. Amén. Podemos llegar a perder la esencia de lo que en realidad somos. ¿Sí? Por eso es que el apóstol dice, amados, ahora somos hijos de Dios, que no se nos olvide. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, es decir, que la gloria de Dios no está plenamente en nosotros, en esta condición de este cuerpo de muerte. Así. ¿Sí? Pero sabemos, dice, que cuando le veamos, ¿cuándo le vamos a ver? En su venida. Amén. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Entonces, pero mientras tanto, usted y yo no debemos olvidar que somos hijos de Dios, llamados a ser santos. Somos santificados, amén, llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque somos santificados en el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Precisamente para que sigamos ministrando y para que ministremos a diario. ¿Está conmigo, hermano? Amén. A diario y en todo momento al Cristo. Amén. Que somos sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes todos los días? Ministraban ¿Qué ministraban en la mañana? el sacrificio. El sacrificio del cordero con la masa, con el aceite y el vino superior. Amén. Amén. ¿Qué hacían en la tarde? Sacrificaban al cordero, ministraban el sacrificio del cordero, La masa, la ofrenda de la harina con el aceite y el vino superior. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Todos los días. ¿Recuerdan ustedes Hechos 2:42? Dice, y todos los días, ¿verdad? En el templo, que era uno solo, y por las casas, no cesaba. Entonces, ese concepto que Dios está diciendo aquí, primero dice, el sacrificio del Cristo es eterno. Amén. Y como eterno tiene que estar en nuestra mente todos los días, a toda hora. Amén. 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 Todos los días, a toda hora. Todos los días, a toda hora. En la mañana, el Cristo murió por mí. Y yo soy un sacerdote suyo. Y estoy llamado a dar el testimonio suyo, a ministrar al Cristo. ¿Se entiende? Sí, amén. A ministrar el sacrificio. En la tarde, soy un hijo de Dios, soy un sacerdote de Dios, ¿sí? Llamado a ministrar al Cristo, a dar el testimonio del Cristo. Amén. En la noche, lo mismo. Porque ese concepto del sacrificio en la mañana y en la tarde abarcaba el día y la noche. Amén. Amén, hermano. Amén. Porque dice entre las dos tardes. O sea, el sacrificio de la tarde cubría hasta el sacrificio de la mañana del día siguiente. Amén. ¿Se entiende esto? Amén. No es que hubiera necesidad de sacrificar en la noche, porque el sacrificio de la tarde cubría el resto de la noche, que empezaba, como dije, a las 6 de la tarde. ¿Está conmigo, mi amado? Amén. Ahora, decíamos pues que estos sacrificios, tanto diarios como semanales, en el de la semana, el que era semanal era un doble sacrificio, 2 corderos y el doble de la flor de harina amasada con aceite. Y el mensual era ya cambiado. Miren, 2 becerros, dice, un carnero y 7 corderos. Amén. Y un macho cabrío en expiación. Y aquí ya se incluía, hermanos, en el mes se incluía el sacrificio de un macho cabrío como expiación. Amén. El sacrificio diario y el sacrificio semanal habla solo del holocausto. Amén. Amén. De la consumación del sacrificio del Cristo. Amén. Como una ofrenda y como un holocausto continuo, un olor continuo delante de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Pero en el sacrificio mensual, que ya implica las dos connotaciones del sacrificio del Cristo para sus redimidos,
Y dijimos que el número 12 era símbolo ¿de quién? De la iglesia, ¿sí? Del pueblo de Dios, de los redimidos, amén. ¿Están conmigo? Entonces, este 12, este sacrificio mensual era todos los meses del año. ¿Cuántos meses son? 12. Entonces, este sacrificio ya incluye la ofrenda de un cordero en expiación, porque la obra del Cristo, como dije, tiene dos connotaciones: la expiación o el pago por el pecado y la extinción del pecado. Amén. Amén. Cuando Cristo se ofreció a sí mismo delante de Dios, Él estaba y se entregó hasta la muerte. Él estaba pagando con su sangre el precio de la transgresión al pacto. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Pero cuando entrega su vida en holocausto continuo delante de Dios, entonces en su muerte el pecado es totalmente quitado delante de Dios. Amén. Extinguido. Y por eso es que la figura es del holocausto, eso que es quemado hasta la ceniza, como lo explicamos antes, ¿sí? De modo que del cordero solo queda la ceniza, que es algo que no tiene ningún, o sea, el resto de ese cordero es algo purificado al extremo, que es la ceniza. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Donde no hay contaminación de nada. Entonces, esas dos connotaciones del sacrificio de Cristo son las que aquí ya en el sacrificio mensual se incluye 2 becerros, un carnero, 7 corderos y un macho cabrío por expiación. Amén, mis amados. Amén. Ahora, vienen los sacrificios anuales, y estos sacrificios anuales estaban relacionados con las celebraciones, las 3 celebraciones anuales que Dios estableció para su pueblo. Amén. Amén. Esas 3 celebraciones anuales estaban, digamos, separadas por las 3 épocas en las que se celebraba las fiestas solemnes al Señor. En el primer mes, que era el mes de Aviv, ¿verdad? Donde se celebraba, que corresponde por ahí por el mes de marzo, abril para nosotros. ¿Está conmigo? Amén. Ahí se celebraba las primeras 3 fiestas solemnes al Señor: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Amén, hermano. Amén. 50 días después se celebraba Pentecostés. Amén, hermano. Amén. Y luego en el mes séptimo, a los 7 días el primer día del mes, se celebraba la fiesta de las trompetas. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Y el día 15, hermanos, que es lo que leímos usted y yo aquí, ¿está conmigo? Amén. Está en el capítulo 12 del número 29. Dice: también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Esta fiesta del mes séptimo a los 15 días, hermano, corresponde a la celebración de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Antes de esto, se me quedó una fiestecita por ahí, una celebración. Estaba la celebración del día de la expiación, que era en el 10º día, del mes séptimo. Entonces, las tres momentos en los que se celebraba a Dios era en el mes de Aviv, los días 14, 15 y hasta el 21, porque el 16 iniciaba hasta el 22, pero el 15 iniciaba la fiesta de los panes sin levadura y duraba 7 días. Amén. Entonces, hasta el día 21. Entonces, luego, 50 días después, que corresponde ahí, póngale por veamos, creo que andaba
déjeme ver, ahí por el mes de octubre, septiembre más o menos, estaba la fiesta de Pentecostés. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Y ya casi por finales de año, ahí por noviembre, entonces estaban estas otras fiestas. A la salida del verano, que estaba la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Amén. Amén. Explicamos, mis amados, que en cada una de las tres celebraciones anuales, el Señor manda en el capítulo 28, de los versículos 16 hasta el final, hasta el 31, establece los sacrificios anuales que debían acompañar esta celebración. Amén. Amén. Vemos que en cada una de ellas, hermano, todas estas fiestas, empezando por la fiesta de la Pascua, ¿qué anunciaba la fiesta de la Pascua? Hola. ¿Qué anunciaba la fiesta de la Pascua, hermano? ¿O qué anunciaba? El sacrificio del Cordero de la Pascua, el sacrificio de Cristo. ¿Qué anunciaba la fiesta de los panes sin levadura? La justicia de Dios eterna, la justicia eterna de Dios en el sacrificio perfecto del Cristo en su cuerpo sin pecado. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Porque debía comerse pan sin levadura por 7 días. Es esa justicia que la fe del Cristo, justicia eterna de Dios, que la fe del Cristo produce en nosotros. Amén. Y el día 16 se celebraban las primicias, que habla de la resurrección del Cristo. Amén, hermano. Amén. Y donde se traen las ofrendas, los primeros frutos de la tierra, presentados delante de Dios como ofrenda. Amén. Amén. Y entonces, ¿de qué nos está hablando todas las fiestas solemnes, las 7? De la obra de Cristo. La cuarta celebración era Pentecostés, era ya celebrar la finalización de la recolección de la cosecha y la ofrenda de los primeros panes. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Por favor. De los primeros panes que eran cocidos con la cosecha recolectada. ¿Están conmigo? Y ese Pentecostés, ¿dónde se cumple? En la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Como lo prometió el Señor, y en la que se produce la primera ofrenda delante de Dios de aquellas cerca de 3,000 personas que se convierten. ¿Recuerda usted? Amén. ¿De qué está hablando toda esa celebración? Está hablando de la obra del Cristo, desde su muerte, su sacrificio, o sea, desde su padecimiento, su sacrificio y su resurrección, pasando por la justicia que trae la muerte del Cristo y la resurrección del Cristo para nosotros. Amén. Amén. Y además, lo que significó la resurrección del Cristo para con Dios, y es que todos aquellos santos del Antiguo Testamento resucitaron juntamente con el Cristo. Amén. Amén. Y fueron llevados con él. Esa es la cautividad cautiva de la que habla el Antiguo Testamento, ahí en el libro de los Salmos. Entonces, hasta ahí, entonces, ¿de qué estamos hablando? De la obra consumada del Cristo en su sacrificio, en su padecimiento, muerte y resurrección. La fiesta de Pentecostés nos habla de la venida del Espíritu Santo y del inicio de la ofrenda de esos panes, producto de la cosecha recolectada, que son todas esos creyentes, esas personas que recibieron la fe del Evangelio y creyeron. Amén. Amén. Y que fueron sumadas, como dice el libro de los Hechos, a la iglesia. Amén. Y el Señor añadía, dice, a la iglesia, cada día añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. En ese Pentecostés, hermano, estamos ahorita nosotros. Mire que aquí, tristemente, ¿verdad? Religiosamente dice, volvamos a Pentecostés.
Y lo que la interpretación del volvamos a Pentecostés es volvamos a meternos o a querer meternos en el don de lenguas o en los dones del Espíritu Santo propiamente. Y eso en realidad, hermanos, esa es una interpretación errónea del verdadero Pentecostés de Dios. Nosotros no necesitamos, como creyentes en el Evangelio de Dios, habiendo recibido la revelación de Jesús como el Cristo, no necesitamos volver a Pentecostés. Estamos en Pentecostés. Amén. ¿Se entiende esto? Amén. ¿Por qué? Porque mientras el Cristo no venga, usted y yo tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que recoger, como el Señor dijo, la cosecha. Aquí dice, los campos están blancos y listos para la siega, para ser cosechados. La mies dice que es la cosecha, a la verdad es mucha. Y los obreros son pocos. Ayúdanos, Señor. Dice, orad al dueño de la mies, al dueño de la cosecha, que envíe obreros a su cosecha a recogerla. ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo cuando comunicamos el testimonio de Cristo? Que los que han de creer, los que son trigo de Dios, sean recogidos, hermano. Amén. ¿Usted y yo los conocemos? No. ¿Usted y yo podemos saber quiénes van a creer en el Evangelio y quiénes no? No, solo lo sabe el Señor. Amén. Por eso es que el Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Porque entre esa toda criatura, Dios conoce a los suyos, Dios conoce a los que han de creer, Dios conoce, y Cristo conoce a sus ovejas. Mis ovejas, dice, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. La verdadera oveja del Cristo, la verdadera oveja de nuestro Señor Jesús, va a oír esta palabra. Va a oír la voz del Cristo, la voz del pastor, y va a creer. Amén. Amén. Y va a ser obediente a esa voz, y va a seguir al Cristo, no a los pastores. ¿Está conmigo? Amén. Mis ovejas, dice, oye mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Amén. Entonces, por eso es que hablar de volver a Pentecostés es un error bíblico. Porque los verdaderos hijos de Dios estamos en Pentecostés. El Espíritu Santo ya no necesita ser derramado porque ya fue derramado. Amén. Una vez. Y fue derramado para estar con nosotros y en nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa promesa fue específica para los discípulos que habían de recibir al Espíritu Santo por única vez viniendo sobre la iglesia. Amén. En adelante, todos los que creemos que Jesús es el Cristo, somos llenos con el Espíritu Santo de Dios, no con. Amén. Amén. Somos bautizados con la presencia permanente del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es esa presencia la que nos distingue como hijos de Dios. Es esa presencia la que nos capacita para dar el testimonio del Cristo. Amén. 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 Esa presencia es la que nos permite que el verdadero evangelio sea oído y creído por los que lo oyen. No es nuestra elocuencia, no es nuestro conocimiento, es el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros y que produce en cada uno de nosotros el testimonio del evangelio, el testimonio del Cristo. ¿Para qué? Para que los que han de creer, crean. Amén. Entonces el creyente que está pidiendo un bautismo del Espíritu Santo es que no ha entendido ni le ha sido revelado Jesús como el Cristo. ¿Sí? Amén. El apóstol Pablo dice claramente en Tito capítulo 3 del 4 al 7, ¿verdad? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, dice, por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesús el Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Para que llegásemos a ser participantes de esta bendición. Amén, hermano. Amén. Y tener herencia, dice, con los santificados. Es decir, que por medio de la fe en el Cristo es que somos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Si alguien no tiene la fe del Evangelio revelada, mis amados hermanos, no tiene al Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Amén. Y por eso es que el Señor Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Porque el verdadero creyente en el Evangelio de Dios, en la persona de Jesús como el Cristo, produce un fruto. Produce el fruto del Espíritu Santo. Se nota en su vida que Dios habita en él, que es hijo de Dios. Porque la presencia del Espíritu Santo produce el fruto de Dios en él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y carácter de Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces, por eso es que hablando de las fiestas que Dios estableció para cada una de las celebraciones, miren esto. Las ofrendas en esas celebraciones anuales serían de 2 becerros, un carnero y 7 corderos en holocausto y un macho cabrío en expiación. Amén. Y entonces vemos aquí este significado de los 2 becerros. Hablamos de la condición del Cristo, de la unción del Cristo como el sacerdote de Dios. Amén. El buey es un símbolo de esa condición del Cristo como sacerdote. ¿Por qué? Por la obediencia a la muerte, ¿sí? Y porque las connotaciones del sacerdocio del Cristo implican tanto que Él mismo es el sacerdote, ¿sí? Como que Él mismo es la ofrenda. Y fue la ofrenda perfecta. Amén. Entonces por eso se habla de 2 becerros. Un carnero, la condición del Cristo como rey. Amén. Es una sola, Él es rey eterno. Y luego los 7 corderos hablan de la condición del Cristo como el profeta eterno de Dios. Amén. Amén. Y en esa condición de hijo de Dios. Amén. Por eso es que se habla de 7 corderos. Amén. El perfeccionamiento del que habla el libro de Hebreos. Amén. Fue perfeccionado. Dice, entonces estamos hablando que el Cristo en su condición de hombre, ¿sí?, no dejó de ser Dios. Amén. Vemos esa obediencia del Cordero, como dice el libro de Isaías, como Cordero fue llevado al matadero. Esa obediencia del Cristo como Cordero y su condición de ese sometimiento a la muerte y al padecimiento es lo que enfatiza esta cantidad de 7 corderos. Que aún siendo Dios, fue perfeccionado en la obediencia porque se hizo obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Luego dice el macho cabrío en expiación. Hace la referencia al Cristo como el Rey eterno, ofrecido siendo del linaje de Dios, amén, siendo el eterno Hijo de Dios, siendo el Cristo eterno. Él era el único que podía expiar, pagar por el pecado delante del Padre, amén. Ahora, Pascua y panes sin levadura, que están en el capítulo 28, versículos 16 y del 16 al 23, primicias y Pentecostés, que están en los versículos 26 al 31 del capítulo 28, el día de la expiación, que está en el capítulo 29, que ya lo estamos viendo, en los versículos 7 al 11, y la fiesta de los tabernáculos, que está en el capítulo 29, del versículo 12 en adelante. Amén. Hasta el versículo 37. Desde el versículo 12 hasta el versículo 37. ¿Qué leímos nosotros aquí, mis amados?
leímos que dice, a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Esta fiesta de los tabernáculos, hermanos, representa, primero, hablamos de Pentecostés, ¿verdad? Que estamos en el Pentecostés. ¿Qué falta de las fiestas que Dios estableció para su pueblo que se cumplan? El día de la expiación, que corresponde a la venida de Cristo para establecer su reino en la tierra, juzgando antes a todas las naciones. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Y después de la venida del Cristo, ¿qué tenemos? El reino del Cristo sobre la tierra durante 1000 años. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Esta fiesta de los tabernáculos es un anuncio de ese reino milenial del Cristo y del cumplimiento del tabernáculo de Dios, como dice el libro de Apocalipsis, sobre los hombres, sobre la tierra. Amén. Amén. Y entonces debía celebrarse y debe celebrarse de acuerdo a las instrucciones de Dios. ¿Por cuánto tiempo dice ahí? Sí. No, 7 días dice. Dice, celebraréis fiesta solemne a Jehová por ¿cuántos días? 7 días. Este número 7 es un número de Dios. Representa la eternidad. Amén. Amén. Ahora, usted y yo, mis amados, vamos a celebrar eternamente con el Cristo. Amén. 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 Vamos a estar eternamente con Él. Amén. Amén. Entonces, no solo vamos a estar en la tierra, sino que vamos a estar eternamente con Él. ¿Sí? Amén. Ahora dice, y ofreceréis en holocausto, versículo 13, holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor grato, 13 becerros de la vacana, 2 carneros, 14 corderos y un macho cabrío en expiación. Y mire, esto es el primer día, ¿sí? Y dice, versículo 17, el segundo día ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida, en olor grato a Jehová, 12 becerros. Mire, bajó de 13 del primer día a 12, el segundo día. ¿Está conmigo, hermano? Amén. 12 becerros, dice, 2 carneros y 14 corderos. Note usted que empezó con 13 becerros, 2 carneros, 14 corderos y un macho cabrío. Amén. Todo esto está hablando del sacrificio del Cristo. Amén. En su condición de rey, sacerdote y profeta. Amén. El segundo día dice que está en el versículo 17. Dice que van a ser 12 becerros, 2 carneros y 14 corderos. El versículo 20, el día tercero, 11 becerros, baja un becerro, 2 carneros, se mantienen, 14 corderos y el macho cabrío por expiación. Amén. Versículo 23, el cuarto día, baja un becerro, o sea, buey, ¿verdad? Un buey joven, y queda en 10 becerros, 2 carneros que se mantienen, 14 corderos y el macho cabrío. ¿Estamos conmigo, hermano? ¿Están conmigo? Amén. Esto se mantiene por el resto de días. Miren, quinto día, ¿qué es lo que baja? La cantidad del becerro. Note esto, por favor. Quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos y un macho cabrío por expiación. ¿Está notando conmigo ahí, hermano? Sí. ¿Qué es lo que cambia? El sexto día, baja un becerro, quedan 8 becerros, ¿está conmigo? Amén. 2 carneros que se mantienen, 14 corderos y un macho cabrío. Llegamos al séptimo día y ahí quedan ¿cuántos becerros ya, hermano? ¿Está conmigo, por favor? 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto, versículo 32, y un macho cabrío, versículo 34 por expiación. Amén, hermano. Amén. Mire esto, por favor. El significado de estas ofrendas de estos 7 días que dura la fiesta de los tabernáculos delante de Dios, está hablando de esos 13 becerros, está hablando de cubrir el tiempo del hombre. ¿Está conmigo, hermano? Amén.
y cubrir el tiempo eterno. Amén. La fiesta de los tabernáculos se va a celebrar aquí en la tierra. Amén. Amén. Y dice la escritura en el libro de Apocalipsis que todos los años van a llegar los pueblos a ofrecer, a celebrar la fiesta de los tabernáculos allá en Jerusalén. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, ese tiempo corresponde a estos 6 días. Miren, el tiempo del hombre son 6 becerros que están incluidos entre los 13 becerros. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿Cuánto suma 6 becerros más 7? 13. Si todavía no había, pues yo se lo digo. Entonces, los 6 becerros de los 6 días corresponde al tiempo del hombre. Al tiempo que el reinado del Cristo va a estar aquí en la tierra. ¿Qué queda en el 7º día? Que representa el tiempo eterno de Dios. 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos y un macho cabrío en expiación. ¿Por qué, mis amados? Porque precisamente estas cantidades hablan de la perfección del sacrificio del Cristo. Amén. Los 7 becerros habla del sacrificio eterno del Cristo. Amén. De que ese sacrificio sigue siendo y estando vigente por la eternidad. Amén. Amén. Los dos carneros hablan de la condición del Cristo como en su condición de hombre y su condición de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Y luego los 14 corderos hablan precisamente de la manifestación del Cristo como hombre y como Dios, en la cual sigue siendo Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Y luego el macho cabrío, que habla de la totalidad de la expiación que significa el sacrificio de Cristo. Ahora, mis hermanos, versículo 36. 35, perdón, el 8º día. ¿Qué pasa el 8º día? En el 8º día se establece, por así decirlo, el cierre de todas las celebraciones solemnes a Dios. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Hemos tenido la revelación del Cristo. Si usted revisa todos los sacrificios, en todo el sacrificio continuo, el holocausto continuo, todos los días, ¿está bien? El de la semana, ¿sí? El de los meses, y aquí están los sacrificios anuales, en los 3 tiempos en los que se celebra solemnidad a Jehová. Amén. Amén. Pero ¿qué pasa el 8º día? El 8º día era conocido, y es conocido era conocido por los judíos, porque ahorita no lo están celebrando, como el último y gran día de la fiesta. Era el 8º día de la celebración de los tabernáculos. ¿Qué representa ese 8º día? Representa, mis amados, la plenitud de la revelación y de la manifestación del Cristo en toda la eternidad, en todo el universo. ¿Está conmigo? Amén. Vaya conmigo a Juan 7:37, por favor. Vayamos ahí a Juan 7:37. Mire lo que dice ahí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno quiere venga a mí, ven. yo soy el Cristo eterno. Amén. ¿Sí? Yo soy la fuente de la vida eterna. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el agua de la salvación. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. La obra del Cristo, en su manifestación eterna y plena, está consumada allá en la finalización del milenio y en el inicio de la eternidad con Dios. Amén, amados. Amén. Él
es nuestro árbol de la vida eterno. Él es nuestra fuente de vida eterna. ¿Y qué sacrificios se ofrecen? Veamos aquí en el 8º día, capítulo 29, versículo 36. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, sus ofrendas y libaciones con el becerro, el carnero y los corderos, según el número de ellos, y un macho cabrillo por espiezo. En la eternidad, el sacrificio de Cristo permanece. Amén. Ese sacrificio será recordado por los siglos de los siglos. Y estará presente delante de Dios y en nuestros corazones, en nuestros espíritus, eternamente. Porque el 8º día habla de la manifestación eterna del Cristo. En esa glorificación de Jesús, que ya está dada, pero en su manifestación eterna y en la consumación de nuestra redención, al final de los tiempos del hombre. Amén. El 8º día es significado del tiempo de la eternidad con Dios. Amén, amados. Amén. Y por eso es que va a estar presente. En el 8º día dice, un becerro, un carnero y 7 corderos y el macho cabrillo. Amén. Amén. La plenitud del Cristo como rey, sacerdote y profeta eterno. Y esa ofrenda suya como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que la gloria sea eternamente para nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén, mis amados. Demos un aplauso al Señor en esta hora. Por favor, póngase en pie y oremos juntos para dar gracias al Señor por su palabra y por la revelación de su evangelio. Señor y Padre nuestro, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Señor, damos toda honra y gloria a tu nombre. Por Jesús el Cristo, Señor nuestro y Redentor nuestro. Por esta salvación tan grande, Señor, que nos da la convicción, la certeza de que ahora somos hijos tuyos, redimidos, sacerdotes, hijos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Señor, pero como ministros, como sacerdotes tuyos, Señor, debemos entender que hemos sido llamados a ser santos y apartados para hacer tu obra, Señor. Para dar un testimonio vivo al mundo de que tú eres Dios, que tú eres santo. Y como nuestro Cristo eterno, como nuestro Redentor eterno, nos has hecho santos para Dios y nos has santificado. Que el testimonio tuyo, Señor, puede estar en nuestra boca siempre. Que tu sacrificio, Señor, y tu obra redentora esté en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro espíritu, en todo momento, todos los días, a toda hora, Señor. Que no se nos olvide que tú eres nuestro Señor y nuestro Cristo. Que tú, Señor, diste tu vida en expiación y en holocausto por nuestros pecados, para redimirnos, para santificarnos y para darnos vida eterna, según el puro afecto de tu voluntad. Señor, gracias. Nos gozamos en ti y en tu salvación. Y te pedimos, precioso Espíritu Santo, que nos ayudes y nos recuerdes la palabra del Señor para dar el testimonio que tú esperas que demos, Señor, como verdaderos sacerdotes tuyos. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo lo pedimos y agradecemos. Amén y amén.